62 grados de lanzamiento. Acero Reynolds 853. Caja de cambios interna F-Gear. Rígida. Bueno, pues estos son los ingredientes básicos de la bicicleta que nos acompaña hoy. Como podéis ver, Suba HT 160 con cambio integrado, con caja de cambios integrado de la marca F-Gear. Esta bicicleta, además, en particular, es la bicicleta de Benjamín, el fundador de Suba, que ha tenido la amabilidad de prestármela para poder probarla y hacer una pequeña review. Además, esta bicicleta tiene pedigrí. ¿Por qué? Porque esta es la bicicleta que ha llevado esta temporada Benjamín, el campeonato de enduro, que ha terminado hace muy poquito y en el que ha quedado subcampeón en su categoría, con una rígida. O sea, es increíble. ¿Qué marca es Suba? Bueno, pues Suba, ya hice un vídeo en el pasado donde hablo un poquito sobre la marca. Le pude hacer una entrevista a Ben. Y en esa entrevista pues él nos explicaba un poquito. De todas maneras, resumiendo, Suba es una marca que crea Benjamin Caperan, es un francés afincado en Barcelona y él mismo fabrica los cuadros en el taller que tiene en su casa. Benjamin ha trabajado en el pasado como diseñador para otras marcas, por lo que tiene ya un bagaje y sabe lo que hace. Y bueno, esta marca Suba ofrece cuadros de acero, ya sean de enduro, de trail, de all mountain, de gravel, prácticamente de casi cualquier cosa. Además está muy abierto a nuevas ideas. Tiene una serie de geometrías ya prediseñadas y preestablecidas que si os van bien, pues perfecto, pero si sois un poco más exigentes, si queréis algo muy fino, muy a vuestro gusto, siempre tenéis la posibilidad de hacer la geometría customizada, no hay ningún problema. También tenéis la posibilidad de, como en este caso, pedir vuestro cuadro, sea de la modalidad que sea, con la caja de cambios integrada. Sé que en el pasado trabajaban con Pinion, en este caso es F-Gear, pero vamos, que la posibilidad está ahí. En el apartado de diseño, los cuadros Suba son súper identificables. ¿Por qué? Pues principalmente por el diseño que tienen los tirantes. Estos tirantes curvos que ayudan a la mitigación de los golpes. No solo se hicieron por eso, se hicieron por dar una imagen, pues eso, identificable de la marca y que cuando vemos un cuadro Suba podamos reconocerlo fácilmente. Otra de las características del diseño de los cuadros Suba es su pintura. Utilizan una pintura bitono. Empezamos por la parte delantera con un color y la parte trasera de otro. Estos colores, al igual que las geometrías, van al gusto del cliente. Entonces tú puedes decidir en qué tonos quieres tu bicicleta. En la parte técnica tenemos un cuadro fabricado con acero Reynolds 853. Es un acero de altísima calidad que ofrece una de las mejores mezclas de rigidez, ligereza y flexibilidad del mercado. La geometría, como podéis ver, es bastante agresiva. Tenéis 62 grados de lanzamiento de horquilla, 77 de sillín, tenéis un reach de 4,95, unas vainas de 4,38 bastante cortitas. Ben las ha querido así para probar un poco cómo funcionaba con una trasera un poco más corta, y un wheelbase, una distancia entre ejes de 1300.
Es bastante larga. Y quizás lo que más llama la atención es el bulto sospechoso que tenemos aquí. Esto hay gente que te mira raro cuando vas pedaleando porque se piensa que es una eléctrica, pero no, esto es una caja de cambios integrada. Esto es una caja de cambios integrada de la marca F-Gear. En este cortito vídeo que os añado, que he sacado del YouTube de F-Gear directamente, podéis ver el funcionamiento de la misma caja de cambios. Algo que sí que podemos notar del cambio F-Gear es el rozamiento. Tienen un rozamiento similar al que puedes encontrar en algunas eléctricas y no es excesivo, pero se nota. Eso sumado a mi lamentable estado de forma, pues hace que lo note más, que lo tenga más presente. Después está el tema de cambiar. Para cambiar, puedes cambiar sin pedalear. De hecho, es como antes de hacerlo. Acabo de cambiar y ahora empiezo a pedalear. Si estoy pedaleando y quiero cambiar, yo hago así, no cambia. Tengo que parar y ahora habrá cambiado. O sea, hay que parar el pedaleo para que cambie. Cuando subes en esta bici o en una de este tipo, lo primero que hay que hacer es dejar atrás, olvidar cualquier idea preconcebida que puedas tener de una rígida. Porque seguramente las rígidas que has tenido o que tienes son o rígidas con una geometría muy enfocada a la iniciación o con una geometría muy enfocada al cross country. Y esta bicicleta no puede estar más alejada de eso. Subiendo tenemos una posición cómoda, el ángulo de sillín ayuda muchísimo a mantenernos centrados en la subida. Se nota claramente cómo la rueda delantera no baila en subidas con pendiente pronunciada. La rueda delantera se queda pegada al suelo, gracias a eso, al peso centrado y adelantado que llevamos en la subida con este ángulo de sillín. No hay que tirar el peso como hacemos, o al menos como hacía yo con mi bicicleta de enduro, que tenía que forzar el peso hacia adelante para que no se encabritara. Pues este ángulo de sillín te ayuda a eso. De todos modos, está claro que la subida no es el punto fuerte de esta bicicleta. Esta bicicleta, sobre todo esta en concreto, está pensada para bajar. No podría ser de otra manera cuando Ben la quería usar en el campeonato de enduro. O sea, está claro la idea que tenía él en mente. Este ruidito que se escucha es el guía cadenas, que hay que ponerle no sé, algo blandito por dentro para que deje de hacer este sonido, que es un poco molesto. Y para esto es para lo que está pensada esta bicicleta. Es de locos.
Esto baja solo. Claramente estas bicis de sillín para adelante son una cosa y de sillín para atrás son otra. El sillín para adelante te invita a soltar frenos y a fuego. Hola. En cambio el sillín para atrás te recuerda que es una rígida, que la amortiguación son tus piernas y hay que ir con más ojo. Pero madre mía, qué pasada. La bicicleta además es muy estable. Me la esperaba más nerviosa por las vainas tan cortitas, pero no. Bueno, al final la bicicleta es muy larga y eso, muy estable. Se maneja bien. La verdad es que ningún problema en ese sentido. Sí que es verdad que hay que llevarla con un pilotaje más activo, con el peso más adelantado, porque el ángulo de lanzamiento el ángulo de dirección tan lanzado y demás, si no vas con el peso más adelantado puedes perder algo de agarre en curva. Bueno, segunda parte. Vamos a ver esta zona rápida. Wow, está roto, ¿eh? Hace tiempo que no vengo por aquí. Joder. Hola. Oh. Es que madre mía, qué velocidad, joder. Dios. Una pasada de bicicleta, sí o sí. En conclusión, las bicicletas rígidas de este tipo tienen un público muy marcado. No es una bicicleta para todo el mundo, eso está claro. En mi opinión, tienen una serie de beneficios, de ventajas con respecto a una doble, que son, por ejemplo, al menos mantenimiento. ¿Por qué no tiene puntos de giro? No hay amortiguador. Por lo tanto, por ejemplo, en invierno, si vives en un clima lluvioso y demás, pues te evitas mantenimientos. Es muy versátil, te permite, pues en este caso, hacer rutas largas, utilizarla para ir a trabajar, hacer bajadas cafres, de todo un poco. Y lo más importante de todo, en mi opinión, es la diversión. Yo salgo por una zona en la que ni las montañas son muy altas, ni las bajadas son muy radicales. Entonces, si yo voy con una doble como la que tenía, al final las bajadas las acabas haciendo tantas veces
que las tienes muy por la mano y se te hacen fáciles. Con este tipo de bicicletas el reto es mayor. Entonces cualquier senderito, cualquier trialera, por fácil que sea, supone un reto mayor y eso es parte de la diversión. Así que, lo dicho, si estáis buscando una bicicleta versátil, con personalidad, sobre todo con personalidad, y que está fabricada en España, pues aquí tenéis. Suba, le pegáis un vistazo a la web y cualquier cosa os ponéis en contacto con Ben. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa, pues en los comentarios, un like, un suscribirse, todas esas cosas que se dicen, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!